El día de hoy vamos a tener un video muy interesante en este canal de Monitor BTC porque vamos a estar respondiendo una pregunta que me hacen muchísimo, y es que a la hora de nosotros hacer trading, ¿cuáles son las criptomonedas que nos pueden dejar los mejores resultados? ¿Dónde es que podemos ganar más dinero? Eso es justamente lo que vas a estar viendo en este video. Si quieres saber más, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté en este video, vamos a estar respondiendo una pregunta frecuente que me hacen ustedes mediante el canal de YouTube en la sección de comentarios, que agradezco a todas aquellas personas que me dejan siempre sus preguntas y sus comentarios aquí abajo. Respondo siempre esos comentarios, así que pueden dejar cualquier cosa que no entiendan. Y también a través de nuestro canal de Telegram, que me preguntan muchísimo qué criptomoneda pueden estar usando para sacar los mejores resultados, para conseguir ganar la mayor cantidad de dinero posible. Y la verdad es que todo depende de su estrategia. Yo en mi caso lo que les voy a estar mostrando es lo que realmente más me ha funcionado a mí, porque con esta estrategia acabo solamente el día de hoy de hacer $81 con tan solo un capital de 200. O sea, estamos hablando de un 40% de beneficio en tan solo un día y solamente operando con esta moneda AGLD-USDT. Eso no quiere decir que esta moneda, para el momento que tú veas este video, sea la que mayores resultados esté dando, pero en lo particular, el día que yo estuve operando esta moneda, que fue el día 5 del mes 12, me dejó unos resultados asombrosos, porque le estuve sacando en la primera operación un 30% de ganancia, lo cual de mis $200 representaban $61 netos, que como ves acá estamos en este canal Monitor BTC e hicimos esa entrada el 5 del mes 12. También con esa misma moneda hicimos otra operación, quizás un poquitico más arriba de la gráfica, agarrando estas gráficas en short, en donde sacamos un 8% adicional, que en este caso se lo sacamos a los $261, ya que la estrategia que venimos manejando nos permite ir haciendo interés compuesto y eso nos permite conseguir ganancias cada vez mayores. ¿Cómo fue que yo llegué a esta criptomoneda que me dejó solamente ella el día de hoy $81? Como te das cuenta acá, fueron $61 más 22, menos obviamente las tasas de comisiones que me cobraron, pero a final de cuentas estamos hablando de más de $80 de ganancia que solamente saqué de esta moneda. ¿Cómo fue que yo la conseguí y si esta moneda siempre va a servir para hacer trading? La verdad es que todo depende de las monedas que están en tendencia, al menos esa es la estrategia que yo manejo. Y yo siempre me voy a la tabla de criptomonedas, reviso todas las criptomonedas que hay y hago la entrada en la cual yo considero que tiene el mejor punto de ganar dinero. Eso es lo que yo busco en cada una de las operaciones y para ello me vengo a todas las criptomonedas. O sea, primero que nada voy al mercado de futuros, en este caso estoy en el intercambio de criptomonedas BingX, donde el enlace te lo va a estar dejando como siempre abajo en la descripción, por si quieres hacer este mismo tipo de operaciones conmigo puedas hacerlo. Y en la sección de contratos voy a contratos perpetuos, ¿ok? Simplemente le doy clic allí y llego a esta página web, ¿ok? Ya una vez en ella te van a salir todas las criptomonedas que están en el mercado. La primera que te va a estar saliendo es la criptomoneda de Bitcoin. Yo realmente para mi estrategia suelo usar muy poco Bitcoin, más que nada me concentro en altcoins porque normalmente son las que mayor porcentaje de ganancia tienen. Cuando Bitcoin te sube un 5%, un 2%, un 1%, las altcoins te pueden subir un 15, un 20, un 30, inclusive el día de hoy hubo una que subió más de un 70%. Entonces, básicamente lo que yo hago es justamente venir a ese apartado de monedas, voy a todas las monedas y acá donde dice altibajos en las últimas 24 horas, yo puedo ver cuáles son las monedas que más han subido y cuáles son las monedas que más han bajado. Y allí es donde yo detecto las mejores tendencias, donde la gente está metiendo el mayor capital posible, que casi siempre son las monedas que más están subiendo. ¿Por qué están subiendo? Porque la gente está comprando activamente ese tipo de monedas, bien sea en el mercado spot o en el mercado de futuros, donde yo efectivamente estoy trabajando, y eso hace que las monedas que yo opere tengan alta liquidez y es por eso que yo puedo sacar ganancias muy altas. Porque si por ejemplo yo me vengo a monedas que no fluctúan tanto, ¿ok? Que en este caso no las vamos a conseguir más o menos en la mitad de esta cantidad de monedas. Por ejemplo, las monedas que subieron solamente el 1%, el 2%, el 0,5%, por ejemplo Matic, te darás cuenta que en la gráfica
no se van a parecer a las monedas con las que yo opero normalmente, porque las gráficas suelen ser bastante estables. Ok, fíjate que en velas de 15 minutos el precio no se ha movido demasiado. Vamos en velas de 4 horas que fíjate que el precio no se ha movido demasiado, aunque sí tiene unos que otros mechazos, pero no se compara, pero en lo absoluto, con las monedas que más suben y más bajan, porque esas monedas son las que normalmente están en tendencia. Sí, están subiendo un 70%. En el caso, por ejemplo, de esta de Bake, es porque mucha gente le está metiendo dinero. Y estos velones, estas fuerzas, son las que yo utilizo para conseguir resultados, para conseguir ganar dinero. Abajo en la descripción te voy a estar dejando los videos, ¿ok?, que yo considero más interesantes para que puedas aplicar la misma estrategia que aplico yo en este canal de Monitor BTC para inclusive lograr duplicar o triplicar mis cuentas de trading en tiempo récord. Todos los enlaces te los voy a estar dejando abajo en la descripción y aprovecho para decirte que si todavía no te has suscrito a este canal con campanita, suscríbete ya mismo, porque realmente estamos haciendo cosas que más nadie allá afuera está haciendo. Estamos logrando resultados muy importantes, que inclusive hace 7 días te mostré cómo tripliqué una cuenta en tiempo real y ahí te estoy mostrando todo el paso a paso de todas las entradas que hice y he logrado duplicar cuentas en menos de 2 días, he logrado duplicar cuentas en 5, 7 días, en 4 días. Realmente venimos haciendo cosas impresionantes. De hecho, en esta misma cuenta que te estoy mostrando las monedas que a mí en lo personal más me generan retorno, en este día solamente que operé 2 operaciones, 2 trades, conseguimos en esos 2 trades esa ganancia. Lógicamente solo te voy a estar mostrando las que hice el día de hoy, porque en el mes de noviembre también estuvimos haciendo muchas otras operaciones siguiendo exactamente la misma estrategia. Y como ves, son montos muy importantes los que se pueden conseguir en el mercado de futuros si realmente los sabes hacer. Ok, antes de seguir te quiero mostrar rapidito este nuevo proyecto llamado Space Cash, que está en la narrativa de los juegos Web3. ¿Por qué te estoy mostrando esto ahora mismo? Porque me he estado dando cuenta que varias de las monedas que te he estado mostrando en este canal de Monitor BTC en las últimas semanas están vinculados con juegos, ¿ok? Y varios de esos tokens han estado subiendo muchísimo su precio en lo que se podría llegar a decir un mini bull run antes de una gran corrida alcista de este tipo de monedas. Y justo se han estado lanzando varios proyectos que tienen que ver con el área de los juegos. Este es uno de ellos y está causando muchísima atención. De hecho, ya han recaudado una buena cantidad de dinero. Por eso te lo estoy trayendo a este canal de Monitor BTC. El enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción para que tú mismo hagas tu propia investigación y puedas ver el potencial de este tipo de tokens que están naciendo nuevas dentro del ecosistema gaming, ¿ok? En este caso, este token que se está lanzando se llama Catch y lo vas a poder conseguir en estos momentos a un precio de $0.08 por cada token. Yo ya he estado revisando varias cosas del proyecto y lo que más me ha gustado es que el market cap inicial con el que va a empezar en el mercado va a ser tan solo de $342,000, que no es absolutamente nada para lo que sería un proyecto cripto que está en el área gaming, ¿ok? De hecho, te invito a que vayas a los market cap de las empresas que tienen que ver con proyectos gaming y veas sus tokens y te darás cuenta de que varios de ellos, inclusive siendo market caps muy pequeños, llegan a los 2, 3, 5, 10 millones de dólares y este va a empezar con apenas 300,000. De hecho, es un proyecto que tiene todas las caras visibles de todas las personas que están dentro de este proyecto llamado Space Cash, que es una de las cosas que puede llegar a generar mucha confianza a la hora de invertir en cualquier proyecto. Y lógicamente este, al estar en preventa, puede llegar a tener un potencial tremendo si la agarramos en fases tempranas. Por eso te lo estoy mostrando en este momento y como te dije, el enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Lo importante que tienes que saber de este token es que, aparte de que la capitalización de mercado va a ser extremadamente baja apenas salga, es importante que tengas en cuenta de que este tipo de monedas, cuando las compras en preventa, varias de ellas están teniendo vesting. ¿Qué significa vesting? Que estos tokens se van liberando con el tiempo. Y lo que he estado viendo es que en esta venta pública que se están lanzando, el 20% de las monedas te van a estar entregando 5% en el momento que compres esa moneda. Luego te van a estar lanzando las monedas a partir del segundo mes hasta los 19 meses posteriores. Por ende, no te van a estar entregando todas las monedas de golpe, lo cual causa de que este tipo de proyectos, al menos de momento, no tengan impactos bajistas en el precio cuando apenas recién salga la moneda. Y estoy seguro que esto lo han lanzado con toda la intención, porque en los mejores meses donde se van a estar liberando
la mayor cantidad de tokens, que es supuestamente donde el precio podría llegar a bajar, vamos a estar, según mis cuentas, en una etapa de bull run en el mercado cripto. Por ende, este token, aunque se liberen una cierta cantidad de monedas a todos los inversores que han entrado en ella, puede llegar a tener un potencial tremendo porque vamos a estar en la fase más alcista de mercado. Y como te dije, es un proyecto que va a empezar con un market cap ridículo. De hecho, te invito a que puedas hacer tu propia investigación. Lógicamente, el enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción para que sepas mucho más de este proyecto. Para este momento que te estoy grabando este video, quedan tan solo 2 días para que pase el precio actual de 0.08 por token a 0.09 y puedes comprar este tipo de monedas con Ethereum, USDT y Visa. Recuerda que esto no es asesoría de inversión, simplemente te estoy pasando por un proyecto gaming Web3 que está dentro de este ecosistema cripto y está recién naciendo. Como he estado viendo que varias tokens que tienen que ver con el área de los juegos han estado subiendo mucho, estoy lógicamente revisando varios proyectos nuevos que se dediquen a este ecosistema porque sé que en preventa puedo comprar tokens muchísimo más baratos porque recién es que van a empezar a ver la luz y lógicamente si la gente se engancha con este tipo de juegos, los tokens pueden subir muchísimo de precio. Como te dije, no es una recomendación de inversión y todo lo vas a tener abajo en la descripción para que hagas tu propia investigación y veas si esto puede llegar a ser rentable para ti o no, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las monedas que yo realmente escojo? Las monedas que están en una tendencia alcista, más que nada las monedas que más están subiendo. Ya cuando suben más de un 10%, a mí me genera interés, ¿ok? Yo quiero saber qué es lo que están pasando en ese tipo de gráficos para ver dónde consigo una buena rentabilidad. Y mi estrategia en lo particular siempre han sido agarrar este tipo de monedas en la contra de la tendencia. Como estas monedas son las que más han subido en las últimas 24 horas, yo lo que trato de hacer es buscar cuál de esas monedas tiene una mejor entrada para ir en short, para meter, en este caso, cuando llega en los puntos más altos, esa moneda, empezar a meter cortos, empezar a meter shorts, ¿ok? En este caso, todos esos shorts yo los hago con una entrada y salida rápida. Por ejemplo, estos últimos dos que hice el día de hoy en la moneda AGLD USDT, las hice en cuestión de horas, ¿ok? Entraba, fíjate, a las 12 del mediodía con 22 y a las 14:34 ya salía de esa operación. Abría short a las 16:35, a las 19:37, 3 horas después cerraba esa operación y sacaba mi ganancia de $22. ¿Por qué? Porque estas son monedas que son muy volátiles, empiezan a tener subidas y bajadas muy fuertes y la idea es poder hacer trading corto en la cual podamos abrir y cerrar rápido la posición. Te voy a estar mostrando la moneda que yo escogí para operar el día de hoy, que fue la de AGLD USDT, que en este caso ya ni siquiera se encuentra entre las primeras monedas que más han subido. Vamos a ver si la tenemos aquí en las que más han subido en las últimas 24 horas. Vamos a ver si la conseguimos acá. La tenemos que colocar como de forma manual. AGLD contra USDT. Fíjate que hoy se marcó un 19% de subida, pero en el momento que yo me metí, la subida que tenía en las últimas 24 horas era de más de un 23%. De hecho, fíjate hasta dónde llegó la vela en las últimas 4 horas. Y yo básicamente lo que hice en esta gráfica fue cuando ya detecté movimientos muy importantes en alza, metí short. Cuando volví a detectar movimientos muy importantes en alza, metí short. Y fíjate que estamos en la parte más alta de la gráfica, donde lo que buscamos es la retracción. Esto lo pudimos haber hecho en esta moneda desde que marcó un 10% de subida, porque cada vez que hizo un máximo, retrocedió y dio una ganancia. Cada vez que hizo un máximo, retrocedió y dio una ganancia. O sea, esta moneda fue perfecta para operarla el día de hoy porque siempre te dio un beneficio importante si la operabas en short con la estrategia que yo estoy utilizando, que como te dije, todo lo tienes en el canal de YouTube Monitor BTC. Tienes todos estos videos donde te muestro paso a paso cómo dupliqué mi capital y fue utilizando exactamente la misma estrategia. Igual todos estos videos de cómo hice para llegar a duplicar o a triplicar mi cuenta se los voy a estar dejando abajo en la descripción. Esto igual no es una recomendación de inversión, sino te estoy mostrando todo lo que a mí me sirve para que puedas replicarlo y para que puedas ganar dinero, que al final todos los que están aquí están por ello. En este caso, si te fijas, hay monedas como Bake que también han dejado un 77% de subida y yo lo que buscaría en este tipo de monedas es ver cuál sería una entrada perfecta. Por ejemplo, en Bake USDT, si me voy a velas de un día, por ejemplo, quizás no tenga una gráfica demasiado extensa. Por ejemplo, en el intercambio de criptomonedas BingX, fíjate que esta moneda la listaron hace pocos días. Entonces no tengo exactamente un punto donde yo creo que ya en ese punto puede haber una resistencia como la que yo vi en la moneda AGLD, pero puedo ir moneda tras moneda y ver exactamente en
en qué punto yo puedo meter ese short, ¿ok? Para conseguir el mejor resultado. Me puedo mover a cada una de ellas y obviamente me voy a las que más han subido para saber en qué punto podría yo entrar. Fíjate que por lo menos esta de token, ¿ok? Que ya la listaron hace algunos días en este exchange, de hecho hace un mes ya estaba marcando los puntos máximos desde que la listaron. Por ende, esta podría llegar a ser una buena moneda para desde allí ejecutar algunos shorts. De hecho, las personas que lo han venido ejecutando en estos puntos han logrado conseguir una muy buena rentabilidad, y como es una moneda que ya marcó un 30% de subida, normalmente lo que pasa con este tipo de monedas es que ya cuando marcan un máximo, la verdad es que es muy difícil sostenerlo, porque hay muchos traders que, como igual que yo, están buscando entrar en corto, sacar una rentabilidad y salirse del mercado, ¿ok? Y fíjate que hay varias, luego de esas subidas importantes, hay varias velas muy rojas, muy fuertes hacia abajo, porque mucha gente le entra en short y logra conseguir un muy buen resultado. ¿Qué es lo que yo haría en esta moneda de token? Trataría justamente de fijarme un precio que estuviese más o menos arribita, un poquitico más arribita de donde está allí, donde el precio ha tocado por muy pocas veces, donde efectivamente si toca allí, el precio se puede volver a ir abajo con bastante fuerza, porque ya esta moneda se encuentra en máximos desde que la listaron en este exchange. Si vamos, por ejemplo, a otra moneda, vamos a la MMUSDT, que resulta que casi todas las monedas, por lo menos las que están ahorita en el top 3, son monedas recientes, o sea, son monedas que no tienen mucha gráfica y uno no puede analizar demasiado ese tipo de movimientos, porque al final no hay mucho para allá atrás, o sea, no sabemos cuáles son los últimos soportes, cuáles son las últimas resistencias, pero fíjate que en esta moneda está pasando lo mismo. Ayer se pegó una subida de repente un 40-50%, hoy se ha pegado un 24% también en alza, pero fíjate que ya está dejando mechazos bastante bruscos hacia abajo, donde cualquier persona que hubiese metido un short acá lo hubiese ganado con bastante facilidad. Inclusive lo podemos ver en velas de 15 minutos, como esta moneda luego de marcar máximos caía, luego de marcar máximos caía, y esas caídas con bastante fuerza son las que te permiten conseguir un resultado muy importante. Quizás esta moneda de meme, si sube un poquitico más hasta estas zonas, probablemente entre en corto con una operación que me puede terminar dejando una rentabilidad muy buena, porque con que llegue solamente al precio de los 0,0428 en próximas oportunidades, luego de tocar mi orden, me puede estar dejando fácilmente un 20-30% de rentabilidad, simplemente con apalancamientos de 8x. Lógicamente, mientras más apalancado tú vayas en este tipo de operaciones, más puedes conseguir ganar, pero en esta moneda, por ejemplo, meme UST, yo no entraría con 50x de apalancamiento ni loco, porque son movimientos muy bruscos. Yo entraría de repente con 8x, máximo 10x, ¿ok? Si te fijas, las operaciones acá que nosotros nos vamos a marcar van a estar siendo siempre tratando de buscar la zona más arriba de la gráfica. Por ejemplo, esta zona de los 0.046 es una zona perfecta para entrar en este tipo de monedas, al menos en esta de meme, que en la gráfica, fíjate que esos puntos los está recién tocando en estos momentos. O sea que esta gráfica, al menos en este intercambio de BingX, nunca había tenido precios tan altos, y por eso esos puntos pudiesen llegar a ser muy buenos puntos de entrada. Por ejemplo, entrar en los 0.046, colocarle todo el capital que tengo en esta cuenta, que son aproximadamente 281. Yo lo que hago es depositarme $200 e ir sacando ganancias, y con interés compuesto voy cada vez teniendo más dinero. En este caso ya tengo 281, y con un apalancamiento de 10x entraría al mercado con unos $2.800. Simplemente colocaría un precio de take profit, que en este caso, por ejemplo, para ganarme un 40%, el precio tendría que llegar a los 0.044, o sea que más o menos donde está el precio ahorita, inclusive un poquitico menos. Por ende, si entro allí, si hay un mechazo que me toca la orden y vuelve a ese punto, yo ya me estaría consiguiendo ganar 40% de esa posición, que estaríamos hablando de $112. Para ejecutarla es simplemente abrir short y confirmar, ¿ok? Con eso yo ya tengo la posición en el mercado, y en este caso, si el precio toca ese punto y va hacia abajo, como ha hecho en esta vela última y en esta también, ¿ok? Si hace exactamente lo mismo, yo podría llegar a conseguir un porcentaje de un 40% de ganancia, lo cual estaría sumamente bien. Fíjate que en las últimas velas de 15 minutos tocaba ese punto y iba hasta los puntos de 0.044. Tocaba esos puntos y en la siguiente vela se fue con bastante fuerza hacia abajo. O sea que hay una probabilidad, la verdad, muy importante a nuestro favor de que si vuelva a buscar esa zona, vuelva a caer más o menos a esos puntos, que seguramente le vamos a estar sacando una muy buena ganancia. Ahora vamos a otra moneda para que te pueda explicar mejor. Quizás Ordi no, pero AVAX puede llegar a ser una muy buena moneda, porque AVAX sí que tiene un recorrido en la gráfica extenso, o sea, tiene una gráfica muy grande en el pasado. Y si vamos aquí, por ejemplo, a velas de un día, estamos viendo de que esta moneda va alcista muy fuerte desde hace varias semanas, y que en estos puntos está marcando el día de hoy el máximo histórico que ha tenido al menos este año, ¿ok? Porque fíjate que desde que empezó el 2023, esta moneda de AVAX no había estado en esos puntos tan arriba
de los $26 y quizás la resistencia más importante que tiene esa moneda hoy día es esta área de los 30. ¿Ok? Si esta moneda llegase a 30 es un short seguro porque te va a dejar una rentabilidad espectacular. Ya inclusive ahorita mismo en los 26 estoy viendo que en el pasado esta moneda en los 26 logró tener una leve resistencia por 2 oportunidades y allí el precio se paró, fue abajo, se paró, fue abajo antes de cruzar esa línea de los 26. Por ende, tampoco me parecería mala idea dentro de esta criptomoneda de AVAX desde esos puntos meter un short. ¿Por qué? Porque ya inclusive hay varias personas que desde esos puntos están metiendo un short. Yo quizás esperaría un poquito para entrar al menos en esta moneda porque se ve que va en una fase alcista, al menos en los últimos 15 minutos, bastante fuerte. Pero en el momento que yo detecte que ya el precio puede ir cayendo, como ya lo están detectando aquí varios traders, están empezando a meterla en short para lógicamente hacer lo mismo que yo te estuve mostrando en mi historial de trading. Tratar de meter los shorts en los puntos más arriba de la gráfica y con eso lograr ganar dinero. Yo espero que se haya entendido esta respuesta de cuáles son las mejores criptomonedas para operar. Al final no hay una que yo te diga en este video que la vas a poder operar siempre, porque lo que nosotros estamos buscando siempre son monedas en tendencia y hoy de repente Bake está en tendencia o Token está en tendencia o Meme está en tendencia, pero de repente el día de mañana tú tienes aquí a Ethereum o tienes a Litecoin o tienes a AVAX, o sea, tienes otras monedas que para ese momento que tú vayas a operar están en tendencia y vas a lograr un mejor resultado si entras en ese tipo de monedas porque es la que actualmente tienen la liquidez. Y eso es lo que tú tienes que estar evaluando todos los días cuando entras al mercado. Fíjate que esta terminó siendo una muy buena entrada en AVAX porque ya el precio viene con una caída ya importante, que las personas que entraron ahí en el área de los $27, en los 26.4 ya le están ganando un muy buen dinero simplemente por el hecho de que entraron con apalancamiento, allí un apalancamiento de 8x, 10x, ya con esta bajada que se está dando estarían sacando una ganancia muy contundente, así que vale totalmente la pena siempre guiarse de este tipo de videos. Recuérdate que esto no es asesoría de inversión, pero es lo que yo hago en el mercado para conseguir ganar dinero y todo el día estoy pendiente de todas estas gráficas, cuáles son las monedas que más están subiendo, cuáles son las que más están bajando, para tratar de agarrar oportunidades, cazar oportunidades y lógicamente esas oportunidades transformarlas en USDT para mi cuenta, como lo he venido haciendo desde hace varios meses que te he venido explicando la estrategia. Igual todos los videos los tendrás abajo en la descripción para que puedas revisarlo uno a uno y entiendas exactamente la forma en la cual nosotros trabajamos para conseguir los mejores resultados en este mercado de criptomonedas. Espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor regálame un pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita, no se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video.